Yo le pido a usted, señor, de justicia, que lo corresponde, permita usted que exista el debido proceso en la vertiente de hacer prueba al señor presidente Pedro Castillo Terrones y permítanos probar nuestra teoría del caso con las pruebas ya señaladas. Es justicia que esperamos alcanzar. Solicito que usted se declare fundado nuestro pedido, la Fiscalía señale fecha y hora y nos admitan las pruebas que he señalado, que son, señor juez, 13 testimoniales, 14 documentales y 6 videos, señor magistrado. Hemos cumplido el requisito previo de previamente pedirle al señor fiscal por escrito todas estas pruebas. He pedido yo hablar en persona con el fiscal y explicarle la pertinencia, contundencia, y no hemos tenido respuesta, por lo que me he visto obligado a recurrir ante vuestro despacho y pedir justicia, señor. Y solicito que usted se declare fundado y nos permita ejercer el derecho a la prueba en la vertiente del debido proceso. Es justicia que esperamos alcanzar, señor. Hecho de tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque uno viene a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque uno viene a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Simplemente he cumplido un mandato de este pueblo, sediento de justicia y de reivindicaciones de este pueblo peruano. Gracias, señor juez, por darme esta oportunidad. Y solamente pido de que al menos denos la oportunidad de tener acceso a que estas personas vayan también y rindan cuentas ante la justicia, porque no se puede permitir que haya un sesgo y, en todo caso, una inclinación abierta y donde el pueblo se da cuenta de todo esto. Muchas gracias, señor. De nada, señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión preventiva. Y segundo, sí, precisamente esta audiencia ha sido para escucharlo y para atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía. Dicho El expresidente Pedro Castillo reapareció este jueves en la audiencia de tutela de derechos que planteó su defensa el abogado Eduardo Pachas, a fin de que se autorice la inclusión de una serie de testigos que supuestamente corroborarían que hubo un complot en su contra para vacarlo el 7 de diciembre de 2022, ello pese al fallido intento de golpe de Estado. Inmediatamente afirmó que el Ministerio Público defiende, también cuestionó la decisión del equipo especial contra la corrupción en el poder de denegar en parte su requerimiento para que se tomen las declaraciones testimoniales de algunos congresistas. El ex jefe de Estado persiste en que lleva 7 meses secuestrado. Sin embargo, el juez supremo, Juan Carlos Checley, lo refutó y le recordó que existen 2 órdenes judiciales de prisión preventiva, una de 18 meses por el fallido golpe de Estado y otra por 36 meses por presunta corrupción. Que acá en su petición el abogado de la defensa ha obviado. Debe tenerse en cuenta también, señor juez, que lo que se investiga en este proceso es precisamente que los investigados, entre otros Castillo Terrones, se reunieron el día 7 de diciembre para acordar subvertir el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción, el cierre temporal del Congreso de la República y la reforma del Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué pretende el señor abogado de la defensa ahora ofreciendo sus testigos? Así sea en un escenario no probado, que se pudiera acreditar lo que el señor pretende, es decir, lo que el señor pretende es que ante la presión del Congreso, el expresidente anunció cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación. Además, imponer un toque de queda. Eso es lo que ha pretendido, en otras palabras, el señor, el abogado de la defensa de Castillo Terrones, con su alocución. Señor,
así nos encontremos en ese escenario no probado. Y documentales que se ha solicitado han sido realizados. Escucho su réplica. Señor juez, en primer lugar, la defensa técnica ha cumplido con el requisito previo de pedirle previamente a la Fiscalía. Esto es, se presentaron los escritos de fecha 21, 22 y 23 de junio. Dentro del plazo de 3 días, la Fiscalía no ha dado respuesta alguna, por lo que me vi obligado, con fecha 3 de julio del 2023, recurrir a vuestro despacho en vía de tutela de derechos, porque es nuestro derecho constitucional hacer pruebas y poner nuestra teoría del caso. Entonces, ¿cuándo ha notificado la fiscal? No ha notificado el 3 de julio, lo ha notificado el día de ayer, a las 5:40, después de las 4 de la tarde. Y el día de hoy nos viene a decir que de todas las pruebas que hemos pedido, el señor Pedro Castillo Terrones no tiene derecho a la defensa. El señor Pedro Castillo Terrones tiene que ir preso 30 años porque eso es lo que busca la Fiscalía. El señor Pedro Castillo Terrones no puede decir, señor, que el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, en el local del Ministerio de Defensa estaba el señor general Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, la señora Dina Boluarte. No lo puede decir ni lo puede probar porque la Fiscalía lo quiere ver preso. Y eso no es el debido proceso. ¿Por qué la señora fiscal no mira a la cámara y nos dice por qué no quiere la declaración de Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, cuando él fue el operador de Dina Boluarte? ¿Por qué no acepta que el Congreso el día 6 de diciembre le archivó los casos Reñet y Apurímac por escrito y por resolución a la señora Dina Boluarte? Porque los medios de comunicación, y eso sí lo recogen, Marrufo habló el 7 de diciembre, Marrufo habló el 6 de diciembre y decía que el presidente había cobrado dinero. Pero lo que no dice la Fiscalía es que Dina Boluarte, el Congreso le archivó los casos Reñet y Apurímac el día 6 de diciembre y ya la tenía, y el día 7 la hace el presidente. ¿Por qué no puede probar el presidente Castillo? Y luego, señor, declara una vacancia. ¿Por qué no puede ir Américo Gonza, congresista de la República, que le ha dicho a todos los canales de televisión que a él, el día 7 de diciembre, 8 de la mañana, ya habían emisarios de la señora Dina diciendo que era la presidenta? ¿Por qué la Fiscalía le niega a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que así como lo hicieron a Castillo Terrones, cuando no hubo 104 votos y no 101, si la Fiscalía no ve nada y no quiere verificar nada? ¿Por qué a la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, que ha trabajado en esa fiscalía, la sacaron con una resolución que supuestamente había seguido todo el antecedente de toda la historia de los presidentes y la sacó el Congreso? ¿Y por qué no puede ella hablar en este caso para ver cómo este Congreso es el que viola el Estado de Derecho y la Fiscalía es su cómplice? ¿Por qué no puede probar el señor Pedro Castillo Terrones las declaraciones testimoniales del señor Víctor Manuel Canales Rojas, general del Ejército, secretario personal del general Bobbio, y que estuvo el 7 de diciembre en el Ministerio de Defensa y le llegó la agenda y sale un audio que dice cómo la señora Edecán Palacios iba del Ministerio de Defensa y le hablaba todo al general William Zapata, presidente del Congreso, para coordinar el golpe a Pedro Castillo Terrones? Entonces, señor, si no nos dejan defender, no nos digan que hay Estado de Derecho, no nos digan que hay pruebas. La teoría del caso, ¿y qué nos dice? El objeto del procesamiento es que Castillo Terrones vaya preso sí o sí. Porque Castillo Terrones, el 7 de diciembre, lee un discurso. ¿Y qué dice la oposición y el Congreso y la señora fiscal hoy presente? Lee porque Marrufo había hablado y le tenía miedo a Marrufo. ¿Y por qué no dice que el día 6 de diciembre le había archivado el caso a Dina Boluarte? Si ahí están los informes de archivo, caso Apurímac, caso Reñet. ¿Qué miedo tiene la Fiscalía de pedir ese informe y probarle que ese informe es cierto o era falso? Hasta donde yo sé, señor, y lo he visto y lo he presentado, es cierto que el día 6 de diciembre lo archivaron. Hasta donde he escuchado el audio del señor congresista Gonza, que la Fiscalía le niega. ¿Por qué? Porque dicen, no es el objeto del proceso. ¿Acaso el objeto del proceso no es ver que hubo un golpe de Estado del Congreso de la República, o fue el señor Castillo que ante la opresión, ante la amenaza, ante 5 veces el Congreso lo había obstaculizado, 4 por escrito y una quinta que no tuvo ni documento escrito ni vacancia, lo sacaron?
Y lo mismo han hecho con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ha dicho a todos los medios. ¿Por qué no puede declarar eso? ¿Por qué le tiene miedo a la Fiscalía a que se pruebe que el golpista ha sido el Congreso de la República? Si acá hay un Estado de Derecho y tenemos un juez de garantías que nos dé el beneficio de la duda para probar o descartar nuestra teoría. Si probamos que Chávez Cresta estuvo ese día, 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, en el Ministerio de Defensa, y que se apagaron la luz, se apagó el sistema, se borró su inscripción, y que hoy Chávez Cresta es ministro de Defensa, pues señor, por lo menos ahí hay un indicio de que hubo una conexión. ¿Por qué no nos podemos probar si es el mismo día 7 de diciembre? ¿Por qué no podemos probar que hay una Edecán Palacios que iba del Ministerio de Defensa a buscarlo al señor William Zapata? Se agotó su tiempo, doctor. Señor juez, discúlpeme, soy abogado, pido el derecho, he pedido una tutela, quiero librar a un presidente de 30 años de cárcel porque una fiscalía no quiere que le dejen el derecho a la defensa del día 7 de diciembre, del día 6 de diciembre. Para eso es esta audiencia y por eso los estoy escuchando. Pero déjenme explicarle la pertinencia. Pero ya lo explicó, ya lo he entendido perfectamente. Es que la fiscal viene a hablar de sustracción de la materia cuando no es cierto. Los mismos argumentos, por eso. Doctor, paso otro argumento. Paso otro argumento, señor. Señor. Tiene 2 minutos más y concluye, doctor. Señor, ¿por qué es importante la declaración de Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa? Porque Chávez Cresta, el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, estuvo en el Ministerio de Defensa y estuvo coordinando con todos los militares y el ministro de Defensa. Chávez Cresta no tenía por qué estar en ese lugar. Chávez Cresta hoy es el ministro de Defensa. Ya lo he dicho. Sí, señor, se cortó la luz. Doctor Pachas, ya lo he dicho eso 3 veces. Correcto. Vuelvo a agregar lo siguiente. ¿Por qué es importante la declaración de la señora Patricia Chirinos? ¿Por qué es importante la declaración de la señora Zoraida Ábalos? Y el señor Patricia Chirinos, Mari Carmen Alba, Marta Moyano. ¿Por qué? Porque ellas eran congresistas de la República. La señora Mari Carmen del Alba Prieto era presidenta del Congreso y señala con lujo de detalles en un audio cómo es que los militares están coordinando con ella, que ya tienen todo el golpe listo y hablan de que Castillo Terrones es un terrorista, es un rojo, 1000 cosas que no son ciertas y que por eso lo van a vacar y que ya hay un plan coordinado. ¿Por qué es importante la declaración de Patricia Chirinos? Porque vuelve a usar la misma palabra que utilizó la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso. Plan coordinado para vacarlo y que no llega al 2022. ¿Y por qué es importante la declaración de Marta Moyano, tercera persona? Vuelve a decir, hay un plan estratégico, no llega al 2022. Y cada vez que nos acercamos más, el plan no se dice, no llega al 2023. El plan no se dice, el plan es estratégico, pero vamos a ganar sí o sí. 3 congresistas de la República en actividad. ¿Por qué la Fiscalía no quiere ver eso? ¿Y qué le dicen al presidente Castillo? Golpista, dictador de última hora, cuando estas personas tienen audios y videos que todo el Perú lo ve, señor juez. Ya concluyó su tiempo, doctor. Señor, con esto termino. Voy a darle la palabra a la Fiscalía para su duplicado. Gracias. Señora Fiscal. 22. Doctora Mesa. Muchas gracias. 8 minutos, porque tengo la media ya. Muchas gracias, señor juez supremo. Debemos indicar de inicio que, en efecto, y ratificamos, el artículo 337 en el inciso 4 dice que efectivamente debe de presentarse, las partes pueden presentar todas las diligencias o las pruebas que sean pertinentes, útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y el inciso 5 dice que si el fiscal rechace la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial y acerca de la procedencia de las diligencias, que acá en su petición el abogado de la defensa ha obviado. Debe tenerse en cuenta también, señor juez, que lo que se investiga en este proceso es precisamente que los investigados, entre otros Castillo Terrones, se reunieron el día 7 de diciembre para acordar subvertir el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción, el cierre temporal del Congreso de la República y la reforma del Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué pretende el señor abogado de la defensa ahora ofreciendo sus testigos? Así sea en un escenario no probado, que se pudiera acreditar lo que el señor pretende, es decir, lo que el señor pretende es
que ante la presión del Congreso, el expresidente anunció cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación. Además, imponer un toque de queda. Eso es lo que ha pretendido, en otras palabras, el señor, el abogado de la defensa de Castillo Terrones, con su alocución. Señor, así nos encontremos en ese escenario no probado, ¿podría eso de alguna forma justificar la intervención del señor, del expresidente de la República, Castillo Terrones, para no solamente instaurar un gobierno de excepción, cerrar el Congreso de la República, no permitir el ingreso de ninguna persona y menos de los congresistas de la República, además reformar el sistema de la Nacional de Justicia y subvertir el orden constitucional? No, señor. No puede ninguna de esas situaciones que supuestamente pretende acreditar el abogado de la defensa justificar la actitud de Castillo Terrones, porque existen cánones regulados legalmente y constitucionalmente para el cierre del Congreso o tomar las medidas de que el caso, y que puede hacerlo, también amparado constitucionalmente. De otro lado, señor juez, tenemos que indicar que todas las pruebas, insistimos, no son pertinentes para desacreditar o acreditar aquellos hechos realizados y que constituyen el delito de rebelión o alternativamente de conspiración cometidos en coautoría por Castillo Terrones y los demás investigados en este proceso. No hay pedido previo para la actuación de estas pruebas que hubiera presentado el abogado de Castillo Terrones, solicitando a este despacho supremo que se resuelva sus pedidos presentados mediante los escritos que, como ya hemos indicado, han sido en número de 3, presentados los días 21, 22 y 26 de junio del año 2023. Por esa razón reiteramos, señor juez supremo, que se declare infundado cualquier pedido realizado por la defensa de Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para que diga algo sobre los hechos. Señor juez, muchas gracias. Bueno, yo estoy dándome cuenta cada vez más de que en el caso de Castillo, para Castillo la ley y para mis amigos su café, hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso y de este gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot, donde hoy el pueblo se da cuenta quién es quién. Porque primera vez en la historia del Perú, donde un gobierno viene del interior del país, porque no se sometió a los grandes intereses de de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en Palacio, como le dieron otros gobiernos, y porque no le dio porque no le dio a los otros grupos temas que teníamos que darle: salud, educación, ingreso libre a las universidades, revisar los contratos ley, instar una nueva constitución que hoy en día el pueblo clama en las calles. Pero sin embargo, hoy nos damos cuenta que existe una fiscalía y una defensa a un Congreso deslegitimado, a un Congreso que no representa y que no es útil a este país. Hoy en día, hoy nos estamos dando cuenta de que cuando queremos tener derecho a la defensa, no, es impertinente, no se la puede dar. No existe Estado de Derecho. Por eso es que el día de hoy pido, señor juez, de que el sustento que ha hecho mi defensa es un derecho constitucional. Como es un derecho constitucional, también en el hecho de que estoy el día de acá 7 meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque uno viene a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Simplemente he cumplido un mandato de este pueblo sediento de justicia y de reivindicaciones de este pueblo peruano. Gracias, señor juez, por darme esta oportunidad. Y solamente pido de que al menos denos la oportunidad de tener acceso a que estas personas vayan también y rindan cuentas ante la justicia, porque no se puede permitir que haya un sesgo y, en todo caso, una inclinación abierta y donde el pueblo se da cuenta de todo esto. Muchas gracias, señor. De nada, señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión preventiva. Y segundo, sí, precisamente esta audiencia ha sido para escucharlo y para atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía.
Dicho ello, se va a expedir la resolución en el plazo de ley notificada a sus casillas electrónicas, siendo las 12. Pedro Castillo busca más argumentos para salir en libertad, pero parecen no funcionar. ¿Crees que no tiene validez esta nueva defensa? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.